Nada justifica la violencia. Nada. Nada justifica alzarse en armas para defender sus ideas. Pero el hecho que no sea justificable no quiere decir que no podamos decir por qué y saber de la historia del conflicto armado en Colombia. Muchos creemos que la guerrilla se alzó en armas para defender sus ideas y ahí está el primer error. Cuando un pueblo se alza en armas es porque hay violencia, represión e injusticia social y aparentemente no hay una salida democrática, ni mucho menos pacífica. Toda acción conlleva a una reacción. La represión estatal, la corrupción política y la injusticia social es la acción que genera una reacción de rechazo por parte del pueblo. Pero cuando no hay una salida democrática es cuando se viene el alzamiento en armas. Y este video es para hablar de la historia de la M-19 y el papel que jugó Gustavo Petro en esta organización. Todos pensamos que Colombia es un país que tiene mala memoria, pero no es así. Colombia es un país que tiene memoria selectiva y aún peor, masoquista. Y se van a dar cuenta que la historia pasada de Colombia tiene los mismos matices de la historia actual. Para empezar a hablar del M-19 tenemos que empezar a hablar del general Gustavo Rojas Pinilla, quien como todos saben en 1953 realizó un golpe de estado al conservador Laureano Gómez. En 1957 este renuncia y le deja el poder del estado a una junta militar y escuchen bien lo que les voy a decir. El Partido Liberal y el Partido Conservador realizan una coalición para alternarse el poder, 4 años tú, 4 años yo. Y no solo para eso, sino también para repartirse los cargos burocráticos por los siguientes años por partes iguales. El famoso Frente Nacional. Estamos hablando de 1957, no estamos hablando del 2018. ¿Estamos condenados a repetir la historia o es simplemente un déjà vu? En 1970, Pastrana, padre y candidato del partido de la U, del Frente Nacional. Es que no sé si estoy hablando en pasado o en presente. Se proclamó presidente en el peor fraude electoral de la historia de Colombia. El señor Gustavo Rojas Pinilla, que 8 años antes había fundado la ANAPO, Alianza Nacional Popular, movimiento por el cual se presentó como candidato y era la antítesis de lo que representaba la política tradicional y el Frente Nacional. Repito, estamos hablando de 1970, no estamos hablando del 2018. El tercer puesto lo ocupó Belisario Betancur porque era disidente conservador y bueno, más tarde fue también presidente. En la noche del 19 de abril de 1970, el ministro de Gobierno Carlos Noriega ordena dictatorialmente suspender las transmisiones de los resultados electorales vía radio. Antes de esa suspensión, casi a medianoche, el país daba como ganador al señor Gustavo Rojas Pinilla. La diferencia con Misael Pastrana eran no más 20.000 votos. O sea, el país durmió con la idea de que el presidente era Gustavo Rojas Pinilla, pero al otro día, ¡pum!, el presidente es Misael Pastrana. Así, descarados. Y fue la acción que lleva a exmiembros de la ANAPO, entre ellos Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Mariño, Andrés Almaral, Eber Bustamante, entre otros. Venga, ¿qué dijo? ¿Eber Bustamante? ¿Y luego ese hoy no es uribista? Sí, pero no se me adelante. Crean el movimiento 19 de abril, o sea, M-19. Y Gustavo Petro no hizo parte de la creación del M-19. Antes de hablar del M-19 y la participación dentro del conflicto armado, tenemos que aclarar cuál era la ideología del M-19. ¿Qué le pasa? El M-19 era terrorista, comunista, silvestrista y por ahí sigue la lista. No, amigo, la ideología del M-19 era el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Como su palabra lo dice, viene del concepto nación. Y contrario al imperialismo, que es expandir la nación, el nacionalismo consiste en conservar lo que ya se tiene. Es el mantenimiento de una identidad nacional, o sea, es el extremo del patriotismo. Entonces, ¿el nacionalismo es de izquierda o es de derecha? En lo personal considero que no. Por ejemplo, Perón en Argentina era un nacionalista de derecha que conservó muchas políticas de izquierda. Otro ejemplo tenemos a Stalin en la Unión Soviética. Era un claro comunista, pero también era un nacionalista como tal. Y otros nacionalistas como Hitler en Alemania o Franco en España. Entonces, ¿qué clase de nacionalismo era la ideología del M-19? El nacionalismo democrático, que consistía en instaurar en Colombia una democracia de verdad. El M-19 empezó a realizar operaciones armadas cinematográficas como el robo a la espada de Bolívar o como la toma a la embajada de República Dominicana. No sé cuántas veces en este video tengo que decir que no estoy de acuerdo con la lucha armada, porque me imagino los insultos aquí abajo. Fueron muchos los intentos de paz en el gobierno de Belisario, inclusive se abrieron unas negociaciones de paz en Panamá, pero Bateman falleció en un accidente aéreo y las negociaciones quedaron suspendidas. Meses después los acuerdos se reanudan, se liberan los presos, son indultados y llegamos al famoso Acuerdo de Corinto. Pero habían miembros del ejército y del gobierno que eran opositores al diálogo, sabotaron el proceso y volvimos a la guerra.
Después, en 1985, se produce uno de los hechos más dolorosos de la historia del conflicto armado en Colombia y que aún nos sigue dividiendo. Sin duda es un capítulo oscuro dentro de la historia de Colombia, algo que nunca debió suceder. Muchos aún se cuestionan si la masacre producida ese día de noviembre de 1985 fue producida por la toma del M-19 o la retoma por parte del ejército. Retoma que sin duda fue desproporcionada y desmedida. Se ha comprobado con todas las pruebas que 11 personas salieron con vida del Palacio de Justicia, posteriormente fueron torturadas y asesinadas por miembros del ejército. Bueno, ¿y Petro? Petro se hizo militante del M-19 en 1977, 3 años después de su creación. Petro pertenecía al ala política y no al ala militar del grupo. En 1984, siendo concejal de Zipaquirá, revela su militancia. Él no era un cabecilla y su trabajo se limitaba a la simple labor de la defensa de los derechos humanos. Simplemente era un joven con ideas liberales y trabajaba por los más necesitados. Gustavo Petro es capturado y torturado por parte del ejército en octubre de 1985, antes de la toma del Palacio de Justicia, y nunca se le comprobó haber participado en dicha operación militar ni en ninguna otra. Es juzgado por porte ilegal de armas y en octubre de 1987 sale libre y junto con Carlos Pizarro inicia el camino del proceso de paz en el gobierno de Virgilio Barco. Desafortunadamente en 1988 el M-19 secuestra a Álvaro Gómez Hurtado y para su liberación exigen la realización o el camino para empezar una Asamblea Nacional Constituyente. Ante la negativa del gobierno para impulsar una consulta popular que derivara en la Asamblea Nacional Constituyente, nace la iniciativa de la Séptima Papeleta, que fue un movimiento nacional estudiantil, movimiento que debería repetirse para exigir la paz en Colombia. Finalmente, el gobierno accede a hacer la consulta popular en 1990 al mismo tiempo que se realizan las elecciones presidenciales en Colombia y gana con un 86% de aprobación para realizar la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo que es el constituyente primario. Finalmente, el 8 de marzo de 1990, el M-19 entrega las armas a cargo de su comandante Carlos Pizarro y pasan a formar parte de un grupo político llamado Alianza Democrática M-19. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo era Colombia antes de 1991? No existía la Corte Constitucional, no teníamos consagrados los derechos fundamentales ni la manera de protegerlos o salvaguardarlos, y esa herramienta que nos permite a nosotros hacer valer esos derechos fundamentales llamada tutela. No había libertad de culto, no se consagraba como tal el derecho a la propiedad privada, no existía el Ministerio Público, no existía la Defensoría del Pueblo, no existía la Procuraduría, no existía la Fiscalía. En fin, pasamos a ser un Estado de derecho a ser un Estado social de derecho. Devolviéndonos un poco en el tiempo, en 1989 Virgilio Barco había firmado una ley de indulto, pero que eximía de delitos atroces cometidos por el M-19. Pero en 1992, ya puesta la Constitución y en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, estuvo a punto de quebrantarse el proceso y de que sus comandantes o jefes se fueran a la cárcel, tales como Antonio Navarro, Germán Rojas, Eber Bustamante. Pero el 20 de mayo de 1992, un Salvador, un senador liberal llamado Álvaro Uribe Vélez, propone una ley de indulto total al M-19. Indulto total. Indulto total significa borrón y cuenta nueva. No importa si son delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, no importa, total. No se pasa por una jurisdicción especial, por una JEP, por nada de eso. Es total. Hoy el uribismo hace campaña para acabar el proceso de paz por supuestamente dar impunidad, pero a ellos se les olvida que su jefe, su Dios, fue el promotor del indulto total al M-19. Esta es una de las miles de contradicciones de este partido. En su creación, en su proceso, he nombrado al comandante Eber Bustamante del M-19. Hoy, Eber Bustamante pertenece a las toldas del Centro Democrático. No solo eso, Angelino Garzón, aunque no perteneció al M-19 como tal, perteneció al partido político del M-19. Hoy también está con el Centro Democrático. Otro de los casos es del esposo de la señora Vivian Morales, Carlos Alonso Lucio, que perteneció como tal a la ala política y militar del M-19 y hoy están con el Centro Democrático. Sin contar otros exmiembros del EPL que han trabajado para la campaña de Álvaro Uribe Vélez, inclusive él los ha empleado. Pero pedirle coherencia al Centro Democrático es imposible, es de por sí incoherente. No sé si ustedes se gastaron 10 minutos de su tiempo viendo a esta persona tratando de explicarles que muy seguramente ustedes ya lo saben. Pero miren,
Para crear criterio, para crear conciencia y sensatez, usted no tiene que ser letrado, usted no tiene que ser educado. Solo basta con leer la historia de su propio país. Usted al leer la historia de su propio país, usted se concientiza y se proyecta hacia el futuro para evitar que las mismas cosas vuelvan a suceder. Los libros de historia no son difíciles de conseguir. Usted para leer historia simplemente ya entra al internet. Véase la historia de su país como si fuera una serie de Netflix y se va a dar cuenta cómo es de interesante y se va a dar cuenta aún más cómo en estos momentos parece que la estuviésemos repitiendo. Mi nombre es Humberto Coral y no quiero volver a repetir la historia. Por eso quiero que Gustavo Petro sea presidente.